hay tantas cosas, ¿no? Estábamos hablando del desposorio, de esta unión que el Señor va haciendo, y le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuáles son las armas de la milicia? Porque sentíamos en oración de que usted tiene que estar preparado para enfrentar este tiempo. Y lo que nosotros hacemos es soltar una palabra que usted puede tomar o no. No es nuestra función obligarlo a que usted lo haga. Nuestra función es soltar la palabra del Señor que Él nos dice que hablemos. Porque cuando hablamos de las armas de la milicia, hay tantas armas que usted conoce, pero que el Espíritu de Dios se las tiene que revelar. Porque si el Espíritu de Dios no se las revela, usted no la va a poder tomar. Un arma es dar. Esa es una ley. Que si nosotros damos con gozo, con alegría, el Señor va a retornar para nosotros. Pero si usted no tiene esa revelación del Señor, de que ese dar tiene que ver con lo que el Señor le pone en el corazón y tiene que ver con una dependencia de Él, no de sus finanzas, entonces usted no va a dar porque va a decir, no puedo. Y conversábamos el otro día con una de las hermanas y decíamos, chuta, el que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar. Son armas. O por ejemplo, nosotros podemos decir, hermano, el Señor va a prosperar a la iglesia, pero si usted no tiene pacto y usted no entiende lo que es el diezmo, puede pensar que los pastores le quieren sacar dinero, y es que el Señor se lo tiene que revelar. Porque ese diezmo se pone en el alfolí, y el alfolí es el almacén de las armas de guerra. No es un ofrendero. Entonces nosotros podemos decirle, sabe que el Señor te va a bendecir, pero si usted no tiene pacto con Él, no podemos reprender al devorador, porque el devorador lo reprende Él. Pero para que usted pueda diezmar, tiene que tener la revelación del Señor en su vida. Porque si no, usted va a decir, lo que pasa es que tengo que sumar, no me alcanza, en la iglesia me piden. No entiendes lo que es depender del Señor. Cuando Abraham diezmó, había caminado, había salido, y ahí el Señor le abrió los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros hablamos de las armas de la milicia, ¿cuánta iglesia verdaderamente entiende cosas básicas? Usted conoce el arma de la oración, pero ¿tenemos una vida de oración? Tenemos esa necesidad de orar, porque la verdad es que el Señor nos dice que oremos sin cesar. La verdad es que si nosotros clamamos a Él, Él nos oye. Pero lo haces una forma de vida o solamente es esa oración que a veces es hasta irrespetuosa cada vez que comes. Y eso es una arma de milicia. Entonces, ¿por qué te lo digo? Yo te hablaba la otra vez y por favor, tú sabes que yo hablo un poco fuerte y que a veces grito, pero no es que esté enojada en mi forma de hablarte, porque yo tengo un profundo amor a esta casa, a cada uno de ustedes. Y no quiero que el día de mañana el Señor me diga, por no caer mal, o tú quedar mal no dijiste lo que tenías que decir. Pero la última vigilia que yo te decía, iglesia preciosa, cuando oramos por la iglesia perseguida, vinieron solo los hermanos que les tocaba orar. Arma de milicia, la oración. O la palabra. Todos sabemos que la palabra es la espada del Espíritu. Pero no te sabes ni un verso para una necesidad específica. Armas de la milicia. Entonces, cuando viene la situación difícil, no tienes palabra. Y necesitamos que la palabra en nosotros sea
realidad. Que el Señor ponga en nosotros ese amor por su presencia, porque en el último tiempo el amor de muchos se enfriará y los días van a ser acortados por amor a los salvos. Y no estamos en el mejor de los tiempos, aunque es cierto que el tiempo de la canción ha llegado. Y ese tiempo de la canción, aunque a nuestros ojos no parezca tan canción, es un tiempo de libertad. Es un tiempo de libertad, no solamente por buenas noticias de algunos que han comprado casa, de algunos embarazos que han ocurrido. Es un tiempo de libertad, el tiempo de la canción ha llegado. Porque cuando el Señor empieza a sacar cosas para liberarte, entonces tú puedes cantar con libertad. Puedes celebrar ese cambio de estación, porque ciertamente el Señor está haciendo un cambio de estación. Y esos que tienen esa marca del Tau, esa marca que significa la completación, Aleph Tau, todo el proceso del Señor a través de su Espíritu, claro que van a pasar el tiempo difícil viviendo una experiencia de gloria. Y antes de hablarte de esas armas de la milicia, quiero hacerte una pregunta. Con todo respeto, no lo tomen como una vulgaridad. Hermanos, ¿cuántos han dado beso? No sé cómo decírtelo. ¿Cuántos han besado? No sé, me tienes que entender. ¿Cuántos han besado con lengua acá? Voy a hacer una pregunta. Ya me imagino a quién besó de esa forma. ¿Qué ha significado para usted ese beso? Rico. Mauri, ¿cómo definirías tú esos besos con tu señora? Sublimes. Los mejores. ¿Cómo podríamos definir un beso? Un beso de ese tipo. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Un beso de intimidad. ¿Qué otra cosa? Amor profundo. ¿Usted le daba de esos besos a la... ¿Le daba o le daba? Le daba. Bueno, quiero hablarles de el beso. El arma, una de las armas de la milicia. Y no es que se tengan que comenzar a besar los que están de novia. ¿Dónde está Gerardo Frey? Está ahí en la mira. Jairo, ¿está por ahí? No está, ya. Y mira, quiero hablar un poquito de esa arma de la milicia. Y vamos a leer este pasaje de Génesis 29 para que podamos adentrarnos un poquito. El contexto de este pasaje es cuando Jacob sale de su casa, va huyendo de Esaú, por lo que pasó por haber tomado la primogenitura, y su madre le dice que vaya a la casa de su padre y allá tiene que tomar esposa. Esa es la instrucción. Y Jacob ya va avanzando y llega, dice, se puso en marcha y se fue al país de los orientales. ¿Qué significa que se fue al país de los orientales? Significa que en el diseño del tabernáculo el atrio está al lado oriente. Por lo tanto, este proceso es un proceso ordenado. ¿Por qué? Porque Jacob se puso en dirección del propósito de Dios para su vida. Ahí está. Se fue al país de los orientales. Cuando he aquí que divisa un pozo en el campo y allí mismo 3 rebaños de ovejas sesteando junto a él, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Entonces él va en dirección al oriente. ¿Eso significa qué cosa? En el diseño, comienza ese propósito en el diseño, y cuando va llegando ve un pozo y ahí hay 3 rebaños. Diga conmigo, 3 rebaños. ¿Qué pasa con esos 3 rebaños? Ellos estaban ahí cerca del pozo y se reunían. Entonces allí se reunían todos los rebaños, se revolvía la piedra de encima de la boca del pozo, abrevaban las ovejas y devolvían la piedra a su sitio sobre la boca del pozo. ¿Y qué pasó? Jacob llega a ese lugar y le dice a los pastores, esta es la Torá,
hermanos, ¿de dónde sois? Y ellos le dijeron, de Aram. Entonces Jacob dice, estoy en la dirección correcta porque esta es la dirección que me dijeron. ¿A dónde yo tenía que ir? A Haram, a Aram, ahí. ¿Y qué pasa? Inmediatamente pregunta lo que tiene que saber. Oye, ¿conoces a Labán, hijo de Nacor? Porque yo tengo que tomar esposa de ahí, del hermano de mi mamá. ¿Lo conocen? Y ellos le dicen, sí lo conocemos. Entonces le dicen, él pregunta, ¿se encuentra bien? Muy bien. Precisamente ahí llega Raquel, su hija, con las ovejas. Él está hablando. ¿Se ve la otra colita del verso? Gracias, Erika. Seguimos la historia de amor. Entonces, ¿qué pasa? Él les dice, oye, este Jacob yo lo encuentro metido, igual con todo respeto, ¿sabes por qué? ¿Qué tiene que ver él si las ovejas no son de él? Y les dice, oye, ¿no les parece que es muy de día para que vayan a guardar las ovejas? ¿Qué tiene que ver? Si él llegó al pozo, él no es dueño de las ovejas, pero llega y les dice, oye, todavía es muy de día, no es hora de recoger el ganado. Denle agüita, que eso es abrevar, denle agüita a las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos le responden, no podemos. ¿Por qué? Porque se tienen que reunir todos los rebaños. ¿Cuántos rebaños habían alrededor del pozo? Estaba hablando él con los otros dos pastores y le dijeron, oye, él pregunta, Nacor está, sí está, allá viene su hija, y él sigue conversando, aparentemente no la vio muy de cerca. Y les dice, oye, ¿por qué no le dan de beber a las ovejas? La llevan otra vez. Pero dice que aún estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre. Y Jacob quedó loco. Jacob reunió los 3 rebaños. Y dice la palabra del Señor, cuando vio a Raquel, sacó la piedra del pozo, abrevó las ovejas. Mira, llega al pozo, saca la piedra, le da de beber a los 3 rebaños, a las ovejas, y luego toma a la Raquel, la besa y después se pone a llorar, hermano. ¿Quién se casaría con un loco así? ¡Un loco! ¿Era así, Anita, él? Hermano, esto es una locura. Va, la ve, saca la piedra, saca el agua del pozo, la besa y se pone a llorar. Es una cosa impresionante, pero ¿qué te quiero decir de esto? Porque no solamente se trataba de sacar una piedra del pozo. Esa piedra significa construir. ¿Qué significa esa piedra? O sea, no sé. ¿Hay algún problema? ¿Un problema? Es construir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él levanta la piedra, dice, ahí está el diseño de construcción de una familia y está el pozo, pero pozo significa grabar el pozo, construir la piedra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no es algo menor, porque lo que Jacob está conociendo aquí está el diseño con el que se construye una familia. Eso quiere decir.
Así es como se levanta una generación. Porque él tenía en esa memoria que su padre había encontrado esposa en el pozo. Ahí había encontrado a Rebeca, pero la había encontrado Eliezer. Eliezer era el sirviente de Abraham. Y Jacob es esa tercera generación. La tercera generación sí se encuentra en el pozo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde te casaste tú? ¿Cómo te casaste? ¿Dónde te conociste? ¿Te conociste en el propósito? ¿Te conociste en una discoteca? ¿Te conociste en un parque? ¿Te conociste en una fiesta? ¿O te conociste en el pozo del Señor? ¿Te casaste porque tenías una guagua? ¿Te casaste porque querías salir de tu casa? ¿Te casaste porque te obligaron? ¿Por qué te casaste? ¿Te conociste en el pozo, ahí donde está la piedra? Porque en esa dirección de oriente se abre la atmósfera profética donde se puede levantar una generación. Porque cuando nosotros nos unimos fuera de esa piedra, hermano, después tienes situaciones. Tienes conflictos, tienes cosas que se levantan en contra. Ahí Jacob sabía, aquí está la información de cómo tengo que levantar una familia. Y agita las aguas. Agita las aguas y le da de beber a las ovejas, no a los cabritos, a las ovejas. Entonces, hermanos, allí está el proceso ordenado de Dios. Ese proceso ordenado que tenemos que seguir paso por paso. ¿Para qué? Para que no fracases en levantar esa generación. Y aún si te uniste fuera del pozo, ese proceso ordenado que te va a significar ese diseño de construcción y esa palabra que está para ti, pero que nadie te va a obligar a seguirla, pero que está levantado para ti, para que la casa sea construida en ese diseño. Dice la palabra que Jacob besó a Raquel. Y ese beso, hermanos, significa de que la equipó. El besar es adherirse, me adhiero, desarrollo apego. Te equipo con armas. Tomo gobierno de esa situación. Vengo a establecer el gobierno de Dios. Si no hay beso, hay un problema. Si no hay beso, entonces no hay pacto. Esposos, necesitas tener el pacto. Y sabes qué, yo sé que todos ustedes han escuchado el tema del beso, que no sé cuántos músculos de la cara, que no sé qué, que te pasan te aumentan las defensas, tanta cosa. Pero busqué en una revista científica de química donde hicieron un estudio a 28,000 personas y se dieron cuenta de que las personas que tenían niveles más altos de dopamina, que son gente creativa, que les gusta tomar riesgo, me imagino, esos que se tiran en parapente, eso, que les encanta toda esa cosa, buscan a gente que sea igual. Me acuerdo de la Marley chiquitita con el Benjita al medio del lago, hermano, en unos botes así, los dos en las hazañas más grandes. Yo decía, Dios mío, no puedo creer que estos niñitos estén metidos en el agua. Se atraen. El tema es que se disciernen en el beso. Porque dice que cuando se besan, ven si hay química. De verdad. Y aunque por fuera se gusten, si no hay química en el beso,
Ahora los otros, los de la serotonina, que tienen niveles elevados de serotonina, que son los más tradicionales, los más ejecutivos, buscan a los mismos. Por decirlo, una persona ordenadita, cuadradita, le va a gustar una persona ordenadita y cuadradita. Y por último, las personas, hombres o mujeres que tengan los más altos niveles de testosterona, que son las personas analíticas, que son las personas lógicas, esas personas que son más enfocadas a tareas de la ingeniería, buscan a gente que tenga mayores niveles de estrógeno. Es decir, los que son más compasivos, los que son más imaginativos, se conectan. Pero yo veo que aquí hay otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos en el pozo, no nos unimos por atadura. ¿Y qué es unirse por atadura? Es que cuando tú te unes con la otra persona que parecía que era amor a primera vista y empiezas a investigar en su vida, tú vienes de una familia separada, ella también. Tu papá era violento, el papá de ella también. En tu casa los hijos nacieron fuera del matrimonio, en la casa de ella también. Unidad por atadura. Los espíritus se atraen, entonces pareciera que tú te enamoraste. Pero luego en el matrimonio vienen las situaciones difíciles. Sin embargo, cuando tú te unes en el pozo, no te unes por una carencia, no te unes para que el otro te complete, sino que te unes para que el propósito de Dios en tu vida se lleve a cabo. Y eso es distinto. Entonces, iglesia preciosa, el beso atraviesa todo el diseño del tabernáculo. Si nosotros vemos la obra del Señor en el atrio, el Señor trabaja con los instintos. ¿Y puede haber un beso solo de instintos? Sí. Ese beso que te dan solamente para tener relaciones sexuales contigo. Solo instinto. Por eso es que los que están en relaciones de preparación matrimonial pasan un tiempo donde no deben traspasar límites. Porque el amor todo lo espera, la pasión no. Y cuando pasan esos tiempos de separación, sufren. ¿Se sufre, Josué? ¿Se sufre, Gera? ¿El Dani? Dani, ¿sufriste? Sí. ¿Dónde está el Geri? ¿Se sufrió? Caleta. Porque yo me imagino que a escondidas no hay beso. Quería hacer un apunte, sí. Esto es tan importante, hermano, porque lo que estamos desarrollando es armas de guerra. ¿Y qué relación tiene un beso con un arma de guerra? Todo. La palabra dice que Jacob se acercó al pozo. Acercarse es intimar con la figura del pozo. Él se conectó con la figura intercesora de su papá, con Eliezer. Por lo tanto, en esta generación no tenía la necesidad de que alguien le fuera a buscar la esposa. En ese momento los pastores estaban esperando que alguien viniera a remover la piedra. Una tercera generación forma una piedra espiritual. Por lo tanto, cuando Jacob ve el pozo, se conectó. No había atadura. Se conectó, se metió. Le vinieron una pila de percepciones y empezó a entender que era el lugar, el tiempo y el momento de Dios. Y aparece Raquel en el propósito. Ahí se manifiesta, hermanos, acercarse, tener intimidad
No tiene que ver con tener intimidad con un pozo, eso es ilógico. No, conectarse con la figura profética que tenía el pozo. Y en la generación anterior teníamos a un Eliezer que estaba orando para que la mujer que llegara a ese lugar, que tenía que tener algunas características importantes. ¿Cómo? Darle agua. Y ella llega con un camello. Y el camello es la figura de una persona que tiene aguas tratadas. Entonces, para la próxima generación, entonces la primera generación, Abraham trajo una esposa de Babilonia. Y no fue un matrimonio tan certero. La segunda generación, Isaac, es un matrimonio al cual la unión se busca a través de la intercesión para quebrar los yugos. Pero la tercera generación se une por piedra. Es la fe que los une, el propósito que los une, los lleva adelante. Importante a la hora de entender un arma de guerra. Y el beso es transversal porque dijimos que puede ser un beso por instinto, pero luego en el lugar santo un beso tiene sentimientos ya cuando hay una relación. Y el Señor trata con nuestros sentimientos. Y luego cuando vemos el santo, 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 donde está la creación, donde está lo que el Señor bendijo, allí también tiene que estar en la figura del beso. Porque tiene que estar en esa figura creativa para mantenerse en el tiempo. Entonces, hay ejemplos, hermanos, de beso, porque usted me va a decir, ¿y cómo es equiparse entonces con el Señor? Es que tenemos que tener una relación de pacto con Él. Cuando uno tiene una relación de pacto con el Señor, entonces es equipado con armas. Entonces es equipado con ese nashak, porque eso es beso, nashak. Y aquí hay un ejemplo, Primera de Crónicas 12, 1 y 2. Aquí está hablando de los valientes de David que se tocaron el día domingo. Y dice, estos son los que vinieron a David en Ziclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaban en la guerra. Y estaban armados de arcos. Estaban nashak de arcos. Estaban beso de arcos. Arma de guerra, arma de la milicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta arma? Este arco. Arco es el proceso de sanidad. Usted va a tener esa arma de guerra si usted pasa ese tiempo de sanidad. ¿Cómo voy a pasar ese tiempo de sanidad? En tu discipulado, una vez que tú pasas tu proceso de ADN, vas a entrar en el proceso de sanidad, que significa ese regreso de la vida hacia atrás. De las cosas que tú sabes que viviste y de las cosas que el Espíritu Santo empiece a destapar en tu vida. Porque es cierto que estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está abriendo cosas que se habían olvidado. Y cuando las trae a la luz no es para dañarte. Cuando las trae a la luz es para traer sobre tu vida un proceso de sanidad. Eso es entesar el arco, eso es estar armado de arco. Que el Señor trate con las cosas de nuestra vida. No es vergonzoso decir la verdad. Porque gracias al Señor, Él es poderoso para sanar abusos, violaciones, maltratos y cuánta cosa nosotros sufrimos. No se trata de venir poniendo la mejor cara. Se trata de venir como somos y dejar que el Señor empiece a sanar el arco. Y ellos usaban ambas manos para tirar piedra con honda. Ambas manos. Las manos representan el trabajo. Entonces, ¿cuál es el arma de guerra? El arma de guerra es que el Señor sane nuestra carencia paternal y maternal.
Hermanos, porque cuando nosotros tuvimos una de estas carencias, no nos damos cuenta de grandes que somos incompletos, que no reaccionamos de la mejor manera. Que algunos se sienten atacados cuando no los están atacando. Que algunos son inseguros, que algunos tienen incluso problemas de identidad. Cuando estábamos en el retiro con algunos pequeñitos, más de un caso, hermanos, de pequeñitos que decían: yo no sé si soy realmente niñita o yo soy niñito. ¿Por qué? Porque necesitan la sanidad en el área paternal y en el área maternal. Porque las cosas no se resuelven solamente diciendo renuncia, son vacíos. Son desórdenes donde el Señor quiere introducir su mano. Eso es un arma de guerra. Entesar el arco, ambas manos las usaban para tirar piedras con honda. Y aquí, hermanos, cuando recordamos piedras con honda, inmediatamente viene a la memoria Goliat de los filisteos. Y si hablamos de los filisteos, inmediatamente recordemos los daños del inconsciente que de los cuales nosotros hemos sido víctimas. Porque no sabes por qué reaccionas de esa manera. Porque no puedes avanzar. Ese era Filistea, que tenía por dios a Dagón. Mitad pez, de esas cosas, no de todo el inconsciente, sino de esos daños, arma de milicia. Hermanos, tenemos que pasar nuestros procesos, ser fieles al discipulado, ser fieles a tus procesos de ADN. ¿Para qué? Para que pases por tu línea de sanidad, para que seamos una iglesia sana, una iglesia que tiene la piedra. La piedra, hermanos, es una palabra que tiene el poder del Espíritu Santo y que tú la puedes lanzar contra esas voces que vienen a denigrarte. No es una palabra cualquiera. Yo te pregunto, ¿qué palabra tienes tú? ¿Qué palabra el Señor te ha dado? Necesitas armas, iglesia preciosa. Una palabra que no solo es una palabra memorizada, sino que es una palabra que el Señor te reveló, que tú la vas a poder usar. No solamente cuando vienen voces a acusarte, voces a aniquilarte, sino cuando tú tienes una situación difícil en cualquier orden de cosas. Una palabra que te levante. Porque una persona no te puede levantar. Pero sí esa palabra de Dios, ¿cómo? Siendo sanados en la paternidad, en la maternidad. Y si tú dices, yo ya tengo mi edad, yo ya crecí, es que en el cuerpo está lo que necesitas. En el cuerpo hay padres, en el cuerpo hay madres. Y no precisamente son el pastor y la pastora. Son personas que el Señor puso para completarnos. Entonces, esa saeta puede ser lanzada. Cuando no hay daño, se tira, se entesa el arco y sale disparada. Nashak. Entonces, ¿quién eran esos guerreros? Gente capacitada con piedras que tenían el fundamento correcto. Iglesia, ¿te acuerdas cuando hablamos hace un año ya que teníamos que aprender a hablar bien? ¿Se acuerda? Y te das cuenta de que todavía tenemos problemas en el habla. Ese es un dabar. Ese es un dabar de Dios, que es una palabra del Señor, que sí puede ser lanzada contra tu adversario.
donde el Señor realmente nos va mostrando qué es lo que está ocurriendo. Yo escuchaba delante a Omarcito cuando Margarita estuvo hospitalizada hace unas cuantas semanas atrás y cómo orábamos, ¿no? Yo llamaba a Omarcito me decía, no puedo hablar mucho, pastora, voy otra vez al hospital, voy a verla, cómo vamos, no sé, está hospitalizada, no sé nada. Después al otro día, no, está evolucionando, pero todavía no sabemos nada. Y el domingo pasado ver aquí a Margarita de pie adorando. Y verla ahora recepcionando gente y todavía no tiene los resultados, pero esa palabra, dabar soltada, que opera a favor de nosotros cuando lo necesitamos. Que hace cosas poderosas. Ezequiel 3, 12 y 13, y me levantó el espíritu. Y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Esta es una visión del querub. El querub, hermano, se da en esa comunión. En esa comunión donde el Señor se puede asentar, donde estamos todos enfocados en lo mismo. Donde no estamos cantando porque la canción suena bonita, sino que donde estamos contemplando al Señor y estamos en unidad y dice, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Bendita sea la gloria del Señor. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar en ese tiempo de aclamación donde nosotros lo levantamos, donde te da lo mismo quien esté al lado, donde no te importa lo que digan de ti porque tú estás contemplando al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Somos bendecidos porque su presencia está con nosotros. Bendita sea la gloria del Señor, bendita sea la gloria del Señor. Por eso estamos hoy día acá. Y dice que en ese contexto el sonido de las alas de los seres vivientes, que es en Ashak, las alas revoloteando de los seres vivientes. Yo no sé si cuando usted adora empieza a decirle al Señor, Señor, muéstrame qué estás haciendo, yo quiero verte. Despegarte de lo natural, despegarte del tiempo, despegarte de todo lo que te sujeta a lo temporal y poder contemplarlo a Él. Delante cuando se levantaba el Elohim al Todopoderoso, donde está la naturaleza de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde nosotros somos llamados esos hijos de Elohim. Esa naturaleza, las alas se juntaban la una con la otra, Nashak. Pero podemos estar acá y no darnos cuenta de que las alas se están juntando. Y se juntaban las alas, imagínate el ala del león, imagínate con el ala del águila, lo apostólico, lo profético en comunión, pudiendo levantar diseños sanos, donde la presencia del Señor se manifieste y entonces se expande la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos. Por eso es que en la comunión, la gente que es natural no solo no entra, sino que estorba. Porque cuando se exalta al Señor, es indecoroso e irreverente que la gente no esté haciendo eso.
Por eso, hermanos, yo a veces prefiero cerrar los ojos y no mirar, porque si viese a alguien que está con celular, te prometo que le diría: abandona este lugar, porque no estás cantando para el equipo de la adoración, estás exaltando al Señor. Y si no tienes problemas en las piernas, ¿qué te haces sentado? ¿Qué te haces sentado delante de la presencia del Señor cuando toda la iglesia adora? Si no estás enfermo, ¿es que te cansa? ¿Es que te cansa estar de pie delante del que te sustenta, desde el que te ha sustentado desde el día 1 en que tú naciste hasta hoy día? ¿Es que afecta tu persona que levantes las manos? ¿Que no te das cuenta que el Señor se humilla siquiera para mirar a los cielos? Porque Él es más alto que los cielos. Si se humilla para mirar a los cielos, más todavía se humilla para tocarnos a nosotros. Entonces nuestros hijos crecen irreverentes ante la presencia del Señor. Entonces el que es natural no solamente no entra en esas salas que se juntan, estorba. Porque el carácter del hombre, hermano, es el carácter del Hijo del Hombre en la vida de una persona. El carácter del Hijo del Hombre, el carácter del león, no es una persona iracunda. Es una persona que tiene el rugido de Sión adentro, ese rugido de Ariel que no sale solamente por gritar, sino que sale en una profunda humillación, en un profundo sufrimiento. Por eso es que el Señor a veces tiene que permitir, hermanos, situaciones difíciles, tiene que cerrarnos las puertas para quebrarnos la altivez, para quebrarnos el orgullo. A veces nos tiene que dejar cesante para que entendamos que Él es la provisión. Y si te ama, va a permitir que te pasen esas cosas hasta que levantes los ojos al cielo. Nashak. No se trata, iglesia, de venir y juntarnos por juntarnos, porque puedes estar aquí físicamente y estar fuera. Es entender la presencia del Señor en medio de nosotros. Nashak, esa manifestación del querub era importante para Ezequiel. ¿Por qué? Porque tenía que ir y decirle al pueblo: te apartaste. Te apartaste. Ese es un arma de milicia. Estar delante del Señor y darse cuenta de su gloria y de su grandeza. No vivir como gente natural. Por eso te decía al principio, hermano, ¿no será que nuestra nación está bajo juicio? Porque la cantidad de fuego, hermano, que se está soltando por distintos lados es impresionante. Tuvimos ¿cuánto? Hace una semana llenos de humo. Y la gente embotada con el espíritu de la Navidad. Embotada. El único espíritu que reconocemos es el espíritu de Cristo, iglesia. Ese espíritu, el nombre de Jesucristo, que como veíamos en la adoración te traspasa, te ministra. Que es tremendo que nosotros aquí estemos adorándolo, aun cuando hay millares y millares que lo adoran en los cielos, en la tierra, en otros lugares. Millares y millares. Otro ejemplo. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará Senachak, todo mi pueblo.
Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Arma. ¿Cuál era el arma de José? Aquí está el fruto de Jacob y de Raquel. Aquí, José. Hijos de gobierno. Hijos de gobierno. José, lo asaetearon los arqueros. Vivió situaciones, pero se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo? Y pasó el tiempo. Y el Señor se glorificó. Y cuando Él revela el sueño, entonces Faraón le dice, por tu palabra. Esa palabra de sabiduría. Esa palabra de sabiduría que iba a gobernar la casa de Faraón, pero todo el pueblo. ¿Cuál era su arma? La palabra de sabiduría. Porque si no tienes palabra de sabiduría, entonces vas a tener dificultades en tu casa. ¿Tú sabes qué responder en una situación difícil? O cuando te pasan situaciones, entonces no sale sabiduría, sale queja, sale enojo. Palabra de sabiduría. Esa palabra de sabiduría era la que estaba en la boca de José. Y si usted lo mira, no hay un momento donde él diga, me crié lejos de mi papá, de mi mamá, me soltaron cuando era un joven, me tuve que casar con una egipcia, aparecen ahora que yo estoy gobernando. Sino que dice, el Señor permitió esto para que yo gobernara. Hermano, ¿estás gobernando en tu trabajo? ¿Estás gobernando en tu casa? ¿Estás gobernando en tus finanzas? Porque la iglesia del Señor tiene que aprender a gobernar. Y el gobierno se obtiene, hermano, en la presencia del Señor, amando su palabra, buscando de su espíritu. Ese espíritu de sabiduría que está en la menorá. Nashak. ¿Cuánta gente hay que toma decisiones apresuradas y luego toda la familia se ve afectada por una decisión imprudente? Y sobre todo cuando hay decisiones que no son sabias en la familia se disgrega. La familia se separa. Sabiduría, Nashak. Y quise ponerte esta, y yo creo que esta y otra, y ya termino. Esto usted se lo sabe de memoria. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad, cierto. Pero mira, dice, si andamos en luz como en esta luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí, hermano, no es que yo quiera ser majadera, yo te lo quiero decir, te lo tengo que decir otra vez. Si no tienes comunión con el cuerpo, tú no estás en luz. Si tú vas a tu discipulado y te sientas y no haces cuerpo, si tú no te dejas entrelazar, dice que ahí tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
¿Cómo? En la comunión. La comunión es asombrosa. La comunión es tremenda. No podemos tener divisiones entre nosotros. No podemos permitirnos malos entendidos entre nosotros. No podemos tener separación entre nosotros. Porque en la comunión la sangre de Jesucristo, su Hijo, te va a completar a ti de lo que necesitas y me va a completar a mí. ¿Cuántos no han sido sanados en ese tiempo de comunión? Yo veía en el discipulado de jóvenes cómo ya somos una familia. Nos conocemos, nos amamos, anhelamos ese tiempo, no paramos el discipulado. Y en ese tiempo el Señor va sanando. ¿Cómo te va sanando? Te va proveyendo. Si estás débil, ahí está el cuerpo para sostenerte. Así como oramos por Hernán, no estás solo, ¿o sí? O cuando pasó ese incendio grande, ahí la iglesia no está sola, nuestra hermana, estamos nosotros. O cuando han habido casos de niños que en la universidad no han podido pagar, está la iglesia para ayudar. ¿Pero por qué? Porque estamos unidos, porque estamos en comunión, porque podemos conocer qué es lo que está pasando. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. En esa situación es un arma de guerra. ¿Cuántos hermanos han sentido esa fortaleza cuando están en procesos de debilidad? Cuando estás en procesos difíciles y el Señor viene, te restaura, te levanta, te ministra. Quiero hablarte de ese y con ese voy a terminar. No voy a seguir más. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Mirad cuán tov. Y vio Dios que era bueno. Se creó esto, vio Dios que era bueno. Aprobado. Mira qué bueno, pum, todo. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso significa estar juntos, sentados en el juicio de emboscada, en reposo. Mira qué bueno es cuando estamos juntos en medio de esa situación difícil, en armonía. Cuando sabemos que el papá de la Evelyn está hospitalizado, que no puede comer, que tiene sonda y que ellas tienen que turnarse para cuidarlo de día y de noche y que no hay un buen pronóstico para él, juntos en el juicio de emboscada. Estar juntos. Cuando Marcelo estaba en esa situación difícil y la Fabiola estaba sola. Estar juntos en el juicio de emboscada. Cuando la Vanessa está sola con sus niños, estar juntos en el juicio de emboscada. Cuando nos venimos solitas y el esposo está en otra comuna, pero estar juntos en el juicio de emboscada. Estar juntos. Estar con la Marcela en esta situación difícil. Hernán recién salió hoy día de la clínica. Estar juntos en el juicio de emboscada. Estar con Janet que viene sola de su casa. Pero estar juntos. Estar juntos en el juicio de emboscada. ¿Por qué? Porque en esa posición
El aceite del Señor desciende sobre la barba. El aceite del Señor sobre la boca, iglesia. Donde hay una palabra del Señor. Donde sí se cumple que los unos llevamos las cargas de los otros. Yo antes de venir vi una grabación, no sé si ustedes lo vieron, pero algo que me afectó tanto el corazón y lloré un poquito. Y ustedes saben que yo lloro delante del Señor nomás, generalmente no es así. Pero vi a un pequeño que decía en su mensaje, decía: bueno, yo sé que el viejo pascuero no llega porque mi mamá me dijo que perdió la dirección de la casa. ¿Y qué le quieres pedir al viejo pascuero? No le quiero pedir nada al viejo pascuero, yo quiero otra cosa. ¿Qué quieres tú? Es que quiero que mi papá me venga a ver. Y tu papá, sí, lo que pasa es que mi papá ahora tiene otra familia. ¿Y qué te gustaría? Dijo él. Y dijo: lo único que a mí me gustaría, un chiquitito, no sé de qué porte, más chiquitito que le frita. Dijo: lo único que a mí me gustaría es que mi papá venga y darle un abrazo y que después se vaya con su otra familia. Entonces, hermanos, yo pensaba en la importancia de estar en comunión. La importancia, hermanos, de que en este tiempo, en esta fecha, donde está este espíritu feo, nadie se quede solo. Donde nos preocupemos de estar en armonía, donde si hay alguien que tú sabes que no tiene familiares, podamos establecer instancias de comunión, instancias de amor. Armas de la milicia. ¿Por qué armas de la milicia? Porque no se avanza como persona individual. Se avanza como campamento. Se avanza en comunión. Y esto, hermanos, yo creo que es difícil. Generalmente los hermanos extranjeros son los que más sufren porque no tienen su ambiente. Están en otro país, en otra cultura. Pero, hermanos, arma de milicia, el pacto del Señor con nosotros, la prudencia, la adoración, la intercesión, la palabra, el dar y el dejar que el Espíritu de Dios nos llene. No nos volvamos religiosos. No nos volvamos gente que va, que se congrega, que escucha una palabra, que canta y se va. Seamos, hermanos, en el nombre de Jesús, gente que busca la presencia del Señor, que ama su palabra y que busca que esa presencia del Señor se muestre en la vida. Amén.